amigos, bienvenidos a una nueva jornada de noticias aquí en Televistazo en este viernes. Esta noche procesarán penalmente a una cadete de policía que fue detenida esta mañana por la desaparición de María Belén Bernal. Se trata de una alumna del teniente Germán Cáceres, esposo de Bernal y principal sospechoso, quien ahora está prófugo. La joven habría presenciado lo ocurrido entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en la Escuela Superior de la Policía. Jacqueline Roda sigue este caso. María Belén Bernal cumple 5 días desaparecida. Este viernes hubo un allanamiento al pelotón femenino de la Escuela Superior de Policía, institución donde fue vista por última vez junto a su esposo, el teniente Germán Cáceres, quien ahora está prófugo. En la diligencia se detuvo a una cadete alumna de Cáceres, quien habría estado en el lugar y presenció lo ocurrido entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Será procesada penalmente en las próximas horas, según confirmó su abogado. Espero yo escuchar los cargos que va a hacer Fiscalía titular de la acción penal para poder desde el día de hoy en la noche defender la inocencia de la señorita cadete. Me imagino que Fiscalía en esta audiencia iniciará por el delito de desaparición de personas. Mientras tanto, la madre de María Belén participó del operativo de búsqueda que se extendió a sectores aledaños a la escuela de policía. Estoy saliendo a buscar en las quebradas, en los alrededores. Mi hija no es basura. Mi hija es un ser humano, una profesional, una abogada destacada. Solamente quiero que la verdad y las instituciones que no sean un ping-pong. Que Fiscalía le culpa a la policía y la policía a Fiscalía. Se refiere al intercambio de señalamientos que empezó ayer, cuando la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo que era responsabilidad de la policía vigilar y seguir al teniente Cáceres. Hoy le respondió el secretario de Seguridad del gobierno. Entre las 22:40 del día martes 13 y las 4 de la mañana del día miércoles 14, en donde se recibió en ese momento la autorización para vigilancia del policía Cáceres, es que se produce la fuga. Nos parece inapropiado que la Fiscalía en este momento use la circunstancia para pretender desacreditar a una institución. Aquí hay un mal funcionario, un mal miembro de la Policía Nacional. Y lo que tenemos que proteger es el prestigio institucional. El director de la Escuela Superior de Policía fue removido de su cargo y se abrió expedientes a otros 10 uniformados que serían responsables de permitir la salida de Cáceres sin revisar su vehículo. Se ofrece $20,000 de recompensa a quien alerte sobre su paradero. 264 mujeres han sido víctimas de femicidios y muertes violentas en lo que va del año. Colectivos feministas alertan de un incremento y se declaran en vigilia permanente. Patricio Díaz nos da más información sobre estos hechos. Después de 8 días desaparecida en Tulcán, se encontró el cuerpo de Dayana Ortega, una mujer de 23 años con 8 meses de embarazo de quien no se conocía su paradero. Según informaron las autoridades, el hallazgo se produjo este jueves en una quebrada. Su expareja fue detenido como principal sospechoso del crimen. Lo cual puede indicar que en lo posterior la Fiscalía podría tipificar esta situación como un femicidio, el cual tendría una pena con agravantes de hasta 34 años. Este lamentable hecho se suma a un incremento alarmante de casos de femicidio y muertes violentas de mujeres en lo que va del año. Dejan ya 264 víctimas, según información del Consejo de la Judicatura, 37 más que en 2021. En las estadísticas del Consejo de la Judicatura se determinan 59 femicidios y 205 muertes violentas en lo que va del año, es decir, homicidios sicariatos, violación con muerte y otros. Consideramos y registramos que es un femicidio cuando hay la muerte de una mujer y que tanto en Fiscalía o dentro del proceso judicial en las unidades judiciales se la conoce o se lo está tratando como un femicidio. Y explica cómo se establece, según la ley, un femicidio. Establece 2 parámetros, ¿no? La muerte de una mujer y, en segundo lugar, que sea producto de las relaciones de poder. Yo creo que allí le faltó al tipo penal hablar de la relación desigual de poder, ¿no? A esta preocupación se suma que, a pesar de la información y acciones que se emprenden sobre la violencia de género, los femicidios se mantienen entre los más jóvenes. Datos de quiénes son los perpetradores, lamentablemente el mayor porcentaje de femicidios está en un grupo de jóvenes hasta los 44 años
los femicidios superan el 60%. Los colectivos de mujeres piden a las autoridades acciones inmediatas sobre estos hechos y no permitir la impunidad. Los carteles mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han llenado de droga al Ecuador y amenazan a la región, según la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Estas declaraciones las hizo durante su visita a un batallón del ejército en la frontera norte, en donde entregó equipos militares. Paul Romero acompañó a la general estadounidense a la provincia de Orellana. La comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, visitó este viernes la Brigada de Selva 19 Napo, en donde se planifican las operaciones militares de control en la frontera con Colombia. A esta unidad estratégica de las Fuerzas Armadas llegó acompañada del embajador Michael Fitzpatrick, el jefe del Comando Conjunto, el comandante del Ejército, entre otras autoridades militares. Richardson entregó a esta unidad equipos de protección para las patrullas como chalecos antibalas, cascos, mochilas, visores nocturnos, radios de comunicación, vehículos, para las operaciones en la frontera con Colombia. Esta donación también incluye fusiles, entre otras armas de última generación, para mejorar la capacidad operativa militar. Este es solo el primer aporte de $9 millones del Fondo de Estados Unidos para asistir a Ecuador para enfrentar las bandas delictivas transnacionales, crimen organizado y parar el tráfico ilegal de drogas, además de mantener el orden y la seguridad. Se trata de la primera contribución dentro del plan de cooperación acordado entre Estados Unidos y Ecuador en materia de seguridad y defensa, con un solo objetivo: combatir el narcotráfico. As far away as Mexico, such as Sinaloa. Los carteles mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han estado envenenando al Ecuador y a su gente con la droga y alargando sus tentáculos de violencia y corrupción en la región. En esta semana, la cúpula de las Fuerzas Armadas presentó al Comando Sur los requerimientos en tecnología, infraestructura, logística, capacitación. El mismo que demanda fortalecer los vínculos de cooperación para enfrentar unidos las amenazas y factores de riesgo como el narcotráfico, el crimen organizado, la inseguridad. Este primer lote de equipos tiene un costo superior a los $800,000. Así termina la visita de 5 días al Ecuador de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, con el compromiso de mantener la cooperación bilateral con el país en materia de seguridad y defensa. Los equipos serán utilizados por las unidades de élite del ejército que ingresan a la zona de conflicto en la frontera norte, en donde se han registrado enfrentamientos con grupos narcodelictivos colombianos. La próxima semana se reinstalará la mesa de seguridad que tratará el caso de los líderes indígenas judicializados por el paro de junio pasado. Algunos penalistas y afectados creen que no se debe considerar perdón y olvido en el marco de los diálogos con el gobierno nacional. Sin embargo, el presidente de la CONAIE aclaró que no buscan meter la mano en la justicia, como nos informa Fabiola Santana. Fueron 18 días de manifestaciones impulsadas por los movimientos indígenas en junio pasado. Hubo ataques a camiones que transportaban alimentos, daños a instituciones y bienes públicos y privados e incluso un militar y civiles muertos. Por ello, la Fiscalía recibió más de 400 denuncias y más de 30 estaban en etapa de instrucción fiscal. Uno de los casos que trascendió fue la detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien tiene un juicio en suspenso por la paralización de un servicio público. Él y otras 2 organizaciones indígenas piden al gobierno que en los diálogos se trate la judicialización de quienes participaron en las movilizaciones. Aquí no queremos de pronto que se meta la mano a la justicia, pero mucho va a depender como una acción del gobierno nacional el no seguir siguiendo en los procesos. Al menos mi caso estoy defendiendo, no me he salido del marco legal. Pero este no es un tema que debe tratarse en ese espacio, dijo el penalista Pablo Encalada. Estas cuestiones de carácter judicial que quieren ser resueltas por la vía de lo político es la amnistía. Pero que la fiscalía o que los jueces se sienten en una mesa a comprometerse a no perseguir tales o cuales delitos, de ninguna manera. Meses atrás, la Asamblea ya absolvió a través de amnistías a 268 investigados por el paro de 2019 y otros casos anteriores, entre ellos el del mismo Issa, el expresidente de la CONAIE, Jaime Vargas, y líderes de la Revolución Ciudadana. Durante las 2 movilizaciones, Marta Yambay perdió su puesto de trabajo, que la primera vez lo levantó con un crédito de $3,000 y la segunda vez por manos solidarias. Ella no quiere perdón ni olvido para los responsables. Si saben que son responsables,
tienen que castigar para que no vuelvan a cometer los mismos errores de siempre. La mesa de seguridad que tratará el tema se instalará la próxima semana. El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, señala que la rigidez laboral es la raíz del problema del desempleo en el Ecuador. Por eso propone que la consulta popular se pregunte si se debe permitir o no en el país el trabajo por horas. Arosemena considera que ello podría contribuir a la solución de uno de los aspectos que más preocupa a los ecuatorianos. Para atender el tema del desempleo, el ministro de Economía señala que sería una buena idea incorporar una novena pregunta a la consulta popular, una que proponga la implementación del trabajo por horas en el país. Mi opinión personal es que contrato por horas, para ser específico, es algo que le haría mucho bien en el Ecuador. La mayoría de los países sensatos en el mundo tienen esta modalidad que implica, salvaguardando todos los beneficios sociales habidos y por haber, poder contratar por horas para tener mayor facilidad y para que aumente el empleo. En otro tema, el ministro adelantó que el próximo lunes se dará a conocer los resultados de la renegociación de la deuda con China. Los detalles los conocerá el mundo la próxima semana desde Nueva York, los dará el propio presidente de la República. No me quiero anticipar en detalles, pero en el concepto es algo muy positivo para el Ecuador, para los ecuatorianos, porque de alguna manera todos los ecuatorianos saben que se ha heredado una suerte de encadenamiento, de endeudamiento muy agresivo y había que poner orden, y eso es parte de poner orden en lo fiscal también. Se conoció que habría una extensión en los plazos y que se desligaría la garantía petrolera, permitiéndole al país colocar ese crudo en el mercado internacional. El ministro también se refirió a la ejecución presupuestaria. Dijo que el gobierno ha hecho todas las transferencias y que se está invirtiendo el dinero de manera adecuada, que son otros los sectores en donde se registra una ejecución lenta. El problema que sí ha habido y que nadie lo ha comentado, se ha comentado muy poco, está a nivel de municipios, prefecturas. Y quiero ser aquí muy concreto, los municipios de enero a junio de este año tenían un 22% de ejecución. Las empresas públicas de los GAT, 21%. Y las prefecturas de enero a junio, 21%. Ratificó que en el régimen se analiza una reforma arancelaria y una reducción del impuesto a los consumos especiales, teniendo como objetivo continuar con la reactivación de la economía. Aún no se conoce con exactitud el monto de la deuda total del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El problema es que todavía no se lleva a cabo una auditoría que permita dar con la cifra exacta para de esta forma desarrollar un plan de pagos. Desde las autoridades del IES no tienen una respuesta sobre cuándo se llevaría a cabo esta auditoría. Aquí un informe. Mucho se habla de la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Anteriores administraciones manifestaban que ese monto correspondía a unos 8.000 millones de dólares, de los cuales más de la mitad, 4.500 millones, son por prestaciones de salud. Pero cuando pensamos que hay una luz al final del túnel, al menos reconociendo el monto de la deuda, resulta que faltan las auditorías. Se determinen y se confirme el trabajo de la prestación de salud y automáticamente se paga. Habrán nuevos acuerdos de pago, efectivamente. En la administración de Guillermo Lasso han pasado 3 presidentes del Consejo Directivo del IES. Estamos hablando de casi un año y medio, sin saber con exactitud cuánto le debe el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No hay una calidad adecuada de la información en la propia institución. Y esto sí genera problemas al momento de determinar los valores. Y en este caso se señala que el IES no contabilizó las atenciones por concepto de enfermedades catastróficas, las atenciones a los jubilados. La deuda del Estado estaría subestimada porque no se consideraron, no se contabilizaron esas atenciones. Hasta ahora, el Estado ha pagado entre mayo y junio 140 millones de dólares al IES, mientras que ayer las autoridades anunciaron el pago de 300 millones hasta diciembre de este año, un monto que corresponde a una parte de lo adeudado desde el año 2011. Pero, ¿qué pasa con los años anteriores? El vicepresidente de la República, según lo que consta al menos en la página web del IES, habría señalado que esto es algo histórico. Porque se está reconociendo una deuda desde el 2011. Pero, ¿qué pasa con los periodos anteriores? Esto es algo que genera mucha preocupación. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se llevará a cabo la auditoría externa que por ley se necesita para confirmar el monto total de la deuda del Estado con el IES?
es el primer gran paso que falta para comenzar a saldarla. La crisis por la falta de ambulancias se agudiza en 3 cantones de la provincia del Guayas. Solo hay 5 vehículos de emergencias del Ministerio de Salud asignados a operativos para Guayaquil, Durán y San Borondón. Otras 20 ambulancias están dañadas, algunas en talleres mecánicos o afuera de los hospitales esperando ser reparadas. Diego Cuenca conversó con la autoridad que pretende cubrir la demanda de las emergencias contratando vehículos a prestadores externos. Hace un año el Ministerio de Salud dijo tener 46 millones de dólares para renovar el 55% de ambulancias que ya no sirven en todo el país. Sin embargo, la crisis se agudizó en Guayaquil, Durán y San Borondón. Tienen 25 ambulancias, pero solo 5 están operativas para los 3 cantones, cuya población es de casi 4 millones de personas, cuando lo idóneo es que por cada 100.000 habitantes existan 4 de estos vehículos. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Lucy Jurado, coordinadora zonal de salud, señala que la solución es alquilar vehículos de emergencias a prestadores externos, cuya convocatoria empezó el martes. No podemos dejar de realizar un transporte a un paciente que lo necesita. Agrega que tienen $150.000 como presupuesto para reparar las que están dañadas, pero no lo hacen. Hasta el miércoles estas 3 estaban inservibles al pie del Hospital Mariana de Jesús en el suburbio de Guayaquil. Tenemos el recurso, pero es un proceso. Recuerde que no es lo mismo de que usted tenga su dinero y usted contrate los servicios del proveedor inmediatamente. Ya este jueves se llevaron las 3, luego de permanecer al menos un mes sin funcionar. Así aseguran los que viven cerca de esa casa de salud. A partir del reportaje se las llevaron en una grúa. Y esas ambulancias son viejas que vienen de hace 5 años atrás, que no les han dado totalmente de mantenimiento. Unas ambulancias nuevas, porque en realidad tenemos derechos, un derecho a la salud. Los miembros del Sindicato de Choferes del Ministerio de Salud proponen que con los recursos para alquilar vehículos de emergencias se renove el parque automotor. Con este servicio que se quiere contratar, ¿por qué no comprar 1 o 2 ambulancias, se me ocurre, ¿no? Por ahora, desde el gobierno tienen previsto adquirir 125 ambulancias nuevas para hospitales públicos en todo el país, pero no precisan cuándo lo harán. Solo sostienen que el proceso de compra no es rápido. El Ministerio de Salud confirma el primer caso de viruela del mono en la provincia de Manabí. Las autoridades indicaron que se trata de un paciente de 25 años que por el momento se mantiene estable, al igual que otras 50 personas que ya están en el cerco epidemiológico. Pese a la alerta por este brote, en ciudades como Guayaquil se reporta un descenso de contagios, en cambio, de COVID-19, como nos relata José Carlos Alvarado. Este viernes se elevó una alerta en Manabí por el primer caso confirmado de viruela del mono. Jessica Barresueta, la titular del Ministerio de Salud en la provincia, detalló que se trata de un paciente masculino de 25 años que reside en la ciudad de Manta. El hombre no ha tenido que acudir a un centro hospitalario para cumplir su cuarentena debido a su buen estado de salud, pese a síntomas de fiebre y lesiones que ha presentado. Estamos hablando de alrededor de 21 o 28 días. Todo depende de cómo va evolucionando. El paciente, desde que fue captado como sospechoso, ya se encuentra aislado, obviamente. Hasta el último corte del Ministerio de Salud se reportan 68 casos de viruela del mono en todo el territorio ecuatoriano. Pese a esta alerta por viruela del mono, se podría decir que hay mayor tranquilidad en otras situaciones epidemiológicas. Por ejemplo, en Guayaquil se reportó que existe una tendencia de disminución en cuanto a casos de COVID-19. El COE cantonal detalló que la ciudad reporta el número de casos más bajo desde 2021. Carlos Orjat, director de la Mesa Técnica de Salud, dio más detalles sobre la actualidad del COVID-19 en el puerto principal. La última semana cerramos con un número inferior a 100 y una de las incidencias más bajas que hemos tenido en los 2 últimos años. Fallecidos, 0, en la semana epidemiológica 36. 3 pacientes con COVID-19 se encuentran en cuidados intensivos que llegaron con otras complicaciones, pero evolucionan favorablemente por su esquema de vacunación completo. Además, las autoridades abrieron un nuevo vacunatorio en la estación de la Metrovía Río Daule, ubicada en el norte de la urbe, para que los ciudadanos acudan por sus dosis de refuerzo. El Ministerio de Salud debe vacunar a 3 millones de personas en 2 semanas si desea cumplir la meta de inmunizar al 90% de la población con terceras dosis contra el COVID-19. Para ampliar la cobertura, realizará jornadas de vacunación masiva este fin de semana y también el próximo. Fabiola Santana con más detalles.
El punto de vacunación del centro comercial El Recreo Sur de Quito llegó a inmunizar hasta 1.500 personas por día. Actualmente, solo en una semana acudieron 600 personas. Siempre existía una fila que teníamos que ir coordinando para el ingreso a los puntos de vacunación, pero en estos tiempos tenemos antes que hacer el llamado a la población de que no nos olvidemos de la vacunación. En las casas de salud la situación es más desalentadora. El ausentismo de personas también se nota aquí en el centro de salud de Chimbacalle, en el sur de Quito, donde cerca de mediodía todavía no ha llegado nadie a vacunarse contra el COVID-19. A escala nacional se aplican 18.000 dosis diarias, pero el Ministerio de Salud debería aplicar 214.000 terceras dosis diariamente para cumplir su meta de inmunizar al 90% de la población hasta el 30 de septiembre, por lo que este fin de semana y el próximo harán una campaña de vacunación masiva. Más de 4.000 brigadas entre las que van a estar en los centros de salud, en los puntos fijos y las que van a estar de manera móvil. Se ha generado una priorización de aquellas provincias cuyos cantones están con una cobertura por debajo de la cobertura nacional, encabezada por Guayas, Manabí, Esmeraldas, El Oro. En esas jornadas se espera vacunar a 400.000 interesados y aunque quedan lejos de alcanzar la meta, aspiran proteger a más personas contra los severos síntomas del COVID-19. Vamos con un tema de preocupación en el ámbito migratorio. Desde el pasado 29 de agosto, Juan Palán desapareció en el desierto de Arizona, en los Estados Unidos. El ecuatoriano fue irregularmente hasta ese país debido a la crisis económica que enfrentaba. Hoy, su familia pide la ayuda de las autoridades y no pierden la esperanza de hallarlo con vida. Fabián Villa con esta historia. Con un pequeño altar, Gladys Lozada reza y pide a Dios que su hijo, Juan Palán, aparezca con vida. El joven viajó junto a 3 compatriotas, 2 mujeres y un hombre, de forma irregular a Estados Unidos, en busca del sueño americano. Como le digo, el 29 de agosto era la última entreso de la 1:30, 2 de la tarde, que me dijo: mamacita, deme la bendición. Aquí está mucha calor, ya esta es la última ya, y si ya no tengo contacto con usted porque vamos a caminar 3 horas, me dijo. Juan es el primero de 2 hijos y el sustento de su familia. Pese a tener un título universitario, nunca pudo ejercer su profesión por falta de oportunidades laborales. Se dedicaba a la construcción. Él era ingeniero civil. Sí, consiguió la carrera la carrera de ingeniero civil y mecánico. Las 2 mujeres que acompañaban a Juan fueron rescatadas por la policía fronteriza, mientras que el otro compatriota falleció en el desierto de Arizona. Tras conocer el caso, las autoridades de Tungurahua indicaron que analizarán la situación para poder ayudar a las familias de los perjudicados. De poder ayudar y dar el seguimiento necesario en este caso que lamentablemente ha ocasionado la muerte de un coterráneo nuestro y la desaparición de otro. La familia de Juan Palán mantiene la esperanza de encontrarlo con vida, por lo que piden que la búsqueda no se detenga. Manabí acumula ya 317 muertes violentas. En el hecho más reciente, 3 hombres fueron asesinados en el interior de una propiedad rural entre Jipijapa y Paján. Las víctimas fueron atacadas mientras dormían. Inicialmente, la policía investiga un posible conflicto familiar por tierras. Llevaban 72 horas sin que sus allegados supieran de sus paraderos, pero este viernes temprano fueron a buscarlos en una finca familiar. En el interior de la vivienda estaban los cuerpos de los 3 hombres, tendidos en camas y con una rigidez que evidenciaba que por lo menos hace un día habían sido asesinados. Presentaban heridas de arma de fuego y cortes. El hallazgo se dio en Cerro Prieto, ubicado a 2 kilómetros de la vía Jipijapa-Paján, en Manabí. Se encontraron sus cuerpos sobre las camas, lo que nos da a pensar que a lo mejor fueron sorprendidos durante la noche o la madrugada. Los familiares de las víctimas llegaron a la escena. Uno de ellos refirió que el propietario de la casa había recibido previamente amenazas. O sea, ya había amenazas que por las tierras no lo iban a dejar ahí. Por eso en la puerta donde le han puesto con carbón, por robar, o sea, le han puesto eso por robar, es como por robarle la tierra, tío y sobrino. Y una persona que estaba trabajando, estaban construyendo. La policía desplegó un operativo en la zona buscando sospechosos, mientras que los cadáveres fueron trasladados al centro forense de Manta. 2 de ellos residían en Guayaquil. Con estas muertes violentas, Manabí acumula 317 asesinatos este año.
La policía desarticuló una organización dedicada al almacenamiento y distribución de combustible de forma ilegal en la parroquia de Pascuales, en Guayaquil. Más de 10.000 galones fueron incautados. Bessie Granja con el informe. Aproximadamente 10.200 galones de diésel fueron incautados por la policía tras un operativo en la parroquia Pascuales, en el norte de Guayaquil. El combustible era almacenado de forma clandestina para su ilegal comercialización. Estas personas que fueron detenidas son 4 ecuatorianos y una persona de nacionalidad venezolana. 2 de estas personas cuentan con antecedentes penales. Las acciones se ejecutaron en coordinación con elementos de las Fuerzas Armadas, quienes explican el modus operandi de esta banda. De salir los vehículos con los sellos establecidos con base a las normas reglamentarias, trataban y ponían en envases para posteriormente eso utilizarlo y revender. Las autoridades no descartan que este combustible sería comercializado a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en alta mar. Más noticias para ustedes. Cuando faltan 4 días para que se cierren las inscripciones de los candidatos que participarán en las seccionales del próximo 5 de febrero, continúan llegando los aspirantes a las delegaciones electorales provinciales. Hoy se acercaron los aspirantes de Sociedad Patriótica en la provincia del Guayas. Están un poco preocupados porque resulta que en 4 días se termina el plazo para las inscripciones de candidatos y todavía falta un montón de ganadores de primarias por hacerlo. Debe haber 965 inscripciones, sin embargo, hasta el momento solo tenemos 220. Y se prevé que en los próximos días cientos estarán pugnando por cumplir en las últimas horas el proceso que pudieron hacer durante todo un mes. Retrasos al margen. Este viernes llegaron los candidatos de Sociedad Patriótica para dejar en firme sus aspiraciones de ocupar las distintas dignidades que se elegirán el próximo 5 de febrero. El líder de esa organización política, Lucio Gutiérrez, reclamaba plata. 7 años que teniendo derecho constitucional, que teniendo derecho legal, no nos entregan el fondo partidario permanente. Allí presentaron a su candidata a la alcaldía de Guayaquil, Andrea Sánchez, que el plan de trabajo lo tendrán listo la próxima semana. El eje principal que tenemos es sobre el tema del hábitat de la ciudadanía, que eso lo estamos trabajando y en esta semana nosotros vamos a sacar a flote el tema de nuestro plan de trabajo. El que nos llegó fue Nicolás Lapenti, que va a correr por la prefectura del Guayas por esta organización política. La dirigencia decía que no cunde el pánico. Esta es una situación circunstancial, no es un asunto que lo esperábamos, pero sin embargo, Nicolás Lapenti es nuestro candidato a la prefectura por la lista 3 en Alianza. Y para el fin de semana se espera que lleguen cientos de candidatos al filo del cierre del proceso de inscripciones. Ecuaterra. Como cada viernes es momento de Ecuaterra para revisar más soluciones ambientales. Hoy, Carla Delgado preparó un reportaje sobre algunas alternativas de transporte que no contaminan, son útiles y van tomando fuerza en la capital. Veamos. A diario vemos cada vez más de estos vehículos rodando por la ciudad. Sus usuarios se multiplican. La bicicleta se ha convertido en el medio de transporte más limpio y sostenible. Quienes están conscientes de lo mucho que aporta a la conservación del ambiente han optado por una de ellas. No emite gases tóxicos y utiliza menos espacio. Por ejemplo, 20 bicis ocupan lo mismo que un solo auto. Por cada kilómetro que recorremos evitamos la emisión de aproximadamente 300 gramos de CO2. Un gas que contribuye al calentamiento del planeta. Juan Eduardo, director de Reciclas Ecuador, nos cuenta que el uso de las bicicletas en Quito creció considerablemente a raíz de la pandemia. Antes de pandemia se registraban 30.000 viajes en bicicleta. Hoy por hoy se están registrando más de 200.000 y eso va en crecimiento. Significa que ha habido un incremento del 700% en el uso de la bicicleta. Y eso es bastante bueno, ¿no? Por el tema de salud, justamente, y también por el medio ambiente, ya que la bicicleta no contamina. Hoy se busca, además de incentivar su utilización, reciclar. Impulsan una campaña para cambiar botellas de plástico por una de estas.
junten 1 kilo de botellas PET, nos entregan a nosotros en el laboratorio de reciclaje que estamos frente a la tribuna de los Chiris y nosotros le entregamos un boleto para participar en el sorteo de una bicicleta como la que ustedes pueden ver ahorita, que justamente es hecha con esas botellas. Con eso cuidamos del planeta, hacemos una bicicleta que es una solución de movilidad que no contamina y a la vez también cuidamos nuestra salud porque hacemos deporte. Pero ya no solo las bicicletas reinan en el transporte alternativo. Cuando caminamos por la ciudad encontramos estos scooters eléctricos. Nosotros iniciamos con esta propuesta viendo la necesidad ambiental por la alta cantidad de vehículos que circulan en Quito. La propuesta de nosotros fue brindar una movilidad sustentable. Otra opción diferente para evitar los vehículos convencionales. Actualmente tenemos una cantidad de 18,000 viajes por mes. Estamos hablando de un promedio de 600 viajes por día. Carolina recorre al menos unos 24 kilómetros a diario en su scooter. Dice que decidió dejar de lado su automóvil, porque se ha sumado a la causa ambiental y porque los beneficios sobran. Me di cuenta que ya ir en auto me generaba mucho estrés y aparte todo el impacto ambiental que se genera a través de los autos convencionales. Solamente de mi trabajo a mi casa me demoro unos 25 minutos. De lo que en un auto normal me demoraba 35 y en hora pico hasta 1 hora. Siendo sinceras, el tema de bienestar no se compara con nada. El impacto del scooter para el ambiente es mínimo. Cargarlo es como cargar un celular. No demanda mucho consumo de energía. Es decir, los beneficios de estos medios alternativos se cuentan solos. Un movimiento más sostenible, un transporte más libre, no contaminante. Me queda cerca del trabajo y así ahorro, no gasto pasaje. Que no contamina y vas rápido. Y para mí es más seguro. Son transportes que tienen diversidad de usuarios, los mismos que decidieron hacer el cambio en pro del ambiente. Más aún tomando en cuenta que en Ecuador más del 50% de la contaminación proviene del transporte convencional. Sí, Teo, antes de despedirnos de este espacio informativo, les contamos que el Museo de los Amantes de Sumpa, ubicado en la provincia de Santa Elena, ha sido ya renovado. Este espacio es considerado una ventana hacia las tradiciones milenarias de la costa. Entrar aquí es literalmente asomarse al pasado, a la forma en la que se vivía hace miles y miles de años, para ser más precisos, unos 9 o 10.000 años atrás. Comencemos por el nombre. Sumpa, así se llamó originalmente la península de Santa Elena, y lo de los amantes es por ellos. Los restos de un par de personas jóvenes, abrazadas, un hallazgo arqueológico que nos permite ver las costumbres funerarias de ese entonces. Bueno, son más bien unas formas de enterramiento. Responden a varias circunstancias, unas que trabajaban con los osamentas, lo que nosotros llamamos hoy las exhumaciones. Pero lejos está este museo de ser solo eso, el sitio de descanso de unos amantes milenarios. Acá hay, por ejemplo, un horno de barro, en el que incluso se imparten clases de cocina ancestral. Hay una casa típica de la costa con todos los implementos tradicionales y la lista sigue. Puede aquí encontrar talleres de artesanías, talleres para niños, de arte, de música, así que no se pueden perder. El Ministerio de Cultura acaba de renovar este museo, que es una verdadera atracción turística. En lo que va del año ha recibido ya a cerca de 17.000 visitantes, fascinados por la cultura Las Vegas y Huancavilca, que aquí se siente de cerca. Nuestro patrimonio, nuestra identidad, hay que revalorizarla a través de la cultura, el conocimiento de nuestros sitios. El museo recibe a sus visitantes todos los días a excepción del domingo. Y ahora, renovado como está, espera que el número de turistas crezca, de la mano con el interés por lo que la cultura local tiene para ofrecer.